Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el sexto capítulo, si no me equivoco, que dedicamos a la restauración del amplificador Marantz 1150D del catálogo de 1972 a 1974. Una máquina formidable por un montón de razones que les he tratado de contar a lo largo de esta secuencia. Y hoy vamos a hablar de algo que me parece más interesante, que es la configuración de las propias etapas de potencia del amplificador. El 1120 y el 1200 son los únicos amplificadores con esquema de salida Cicley que he tenido en mi taller y que he aprovechado para mostrarles. En particular le dediqué dos videos a la historia de Marantz, donde hablo de la construcción interna de un Marantz Model 1200B fabricado en los Estados Unidos de América. Y en esta oportunidad aprovecharé para mostrarles las 4 etapas de potencia de los dos amplificadores que tenemos para que vean las sutiles diferencias que hay entre las dos versiones de este equipo y tengamos la oportunidad de apreciar la enorme diferencia que hay entre una etapa clase AB convencional con transistores de salida complementarios en configuración Darlington y esta máquina en particular que tiene un esquema Cicley. Como yo les conté en videos anteriores, el esquema Cicley es muy distinto del esquema Darlington convencional. Por su concepción, por su diseño, pero sobre todo por su complejidad. Hoy vamos a ver alguno que otro detalle adicional, sin meternos mucho en el detalle propiamente técnico para que sea un video amable para aquellos que no tienen conocimientos y no era necesario que tuvieran conocimientos en electrónica, pero sí explicarlo de tal manera que sea comprensible incluso para aquellas personas que solo son entusiastas de la alta fidelidad, pero que no necesariamente se han metido en el pastel de la electrónica. Una de las cosas que destaca con este equipo y que a mí me parece particularmente interesante es la construcción doble monofónica, una construcción simétrica alrededor del transformador de fuerza. Después habrá un video dedicado a lo que significa este detalle constructivo, pero les cuento, por ejemplo, que los japoneses solamente utilizaban este esquema de tener todo el preamplificador separado y blindado y la etapa de potencia doble monofónica, es decir, con los dos módulos de potencia a ambos lados separados físicamente, en sus equipos de alta y muy alta gama. Me refiero en particular a una máquina que les he mostrado en este canal, al Sansui AU999 y a su hermano menor el Sansui AU888. Que eran los equipos tope de gama y de muy alta gama de los catálogos de 1969 y 1970 respectivamente. Pues este Marantz tiene justamente ese esquema. Y a ambos lados de él podemos ver los 4 módulos de potencia que les voy a mostrar en un momento porque son tremendamente complicados. Y son complicados porque el esquema Cicley requiere una circuitería adicional y porque tiene 4 unidades de amplificación en cascada que lo hacen particularmente complejo. Este es el lamentable estado en el que llegó a mis manos el amplificador Marantz 1150D, del cual estamos heredando algunos componentes electrónicos, y este en particular es el módulo de potencia del canal derecho. Yo había cambiado los transistores de entrada y había hecho alguna que otra reparación menor para ponerlo funcional y le había puesto transistores de potencia nuevos porque no los tenía. Por cierto, los transistores que le puse eran estos, que los conseguí en New Old Stock. El NEC 2SB600 y el Mitsumi 2SD555. Estos transistores están pensados para un amplificador de 200 vatios por canal. Son geniales para una máquina como esta de 80 vatios por canal, pero son excesivos. Es decir, son más lentos, tienen unas capacitancias interelectródicas más grandes que hacen más difícil hacerlos conmutar rápidamente, haciendo el amplificador ligeramente inestable, y eso es un problema que les voy a comentar después en detalle. Ahora no les voy a mostrar estas tarjetas que están en un pésimo estado de conservación, sino esta que está completamente original. Una de las razones que convenció a Marantz a empezar a fabricar sus equipos en Japón es que los japoneses les garantizaron que tenían proveedores de alta calidad para todos y cada uno de los componentes electrónicos que ellos quisieran o necesitaran para sus diseños.
De modo que sus clientes norteamericanos y del resto del mundo, no, aunque el mercado principal era el norteamericano, no quedarían malcontentos con la nueva calidad de los equipos porque los componentes japoneses podían estar a la altura de los componentes Muller, de los componentes Sprague, de los componentes de muy alta gama que utilizaba, por ejemplo, la gente de Macintosh. Y los japoneses no mintieron. Fíjense ustedes, el primer componente electrónico de esta etapa de potencia que podría haber fallado es el condensador del bloque de retroalimentación negativa. Me refiero específicamente a esta pieza. Ese es un capacitor de 47 microfarad 16 voltios polarizado, fabricado por Nippon Chemicon, por Elna, aquí está, fabricado por Elna, de altísima calidad. Y a pesar de que ha vivido toda su vida polarizado con un escaso voltaje de medio voltio, todavía aún hoy conserva sus propiedades eléctricas y está en buen estado. Otra pieza que es muy probable que falle de un circuito como este eran los transistores de potencia, y allí Marantz no se confió. Y por eso puso estas piezas que yo confundí. Y ahora esa F no significa Fujitsu, sino que significa Fairchild. Vamos a darle la vuelta a la etapa de potencia para que ustedes los puedan ver. A pesar de que esto es un equipo completamente japonés, el diseño es americano y ellos decidieron utilizar los transistores de potencia originales S40442 y S40443. Estos son los transistores originales de este amplificador y todavía los tiene. Esta etapa de potencia utiliza algunos elementos que son originales de Marantz, como por ejemplo la bobina que protege a la etapa de potencia de una carga capacitiva a la salida es de núcleo de ferrite. Esto no se volvió a utilizar más nunca y no se lo he visto a otro fabricante. Pero el resto de los capacitores, estos capacitores anaranjados que son de poliéster metalizado, fueron fabricados por la gente de Matsushita, entiéndase National Panasonic, y están en perfecto estado. Al igual que los capacitores de acople, miren ustedes, vamos a aplicar un zoom para que los vean. Esos transistores driver son japoneses, el 2SC1625 y el 2SA815, y son los originales. Al igual que los predriver y al igual que los transistores del bloque ganador de voltaje. Todos los componentes electrónicos 60 años después, porque han pasado 60 años, están en perfecto estado. Lamentándolo mucho, en la otra etapa de potencia algún transistor debe haber fallado, uno solo. Y ese transistor que falló seguramente sería uno de estos drivers, así que los hemos sustituido. También por piezas japonesas, en este caso el 2SA940 y el 2SC2073, que son casi tan rápidos como los originales y que no van a maltratar la calidad de sonido de nuestro amplificador. Ahorita voy a cambiar los predriver porque también están uno de ellos fugando corriente y me lo complican. Por un asunto enteramente relacionado con la restauración, no porque estuvieran malos, he decidido cambiar el par diferencial y el primer par de transistores ganadores de voltaje. Dense cuenta ustedes de que originalmente Marantz, para poder lograr la estabilidad térmica del par diferencial, lo que está marcado como H702, ahí podemos ver base y emisor de un lado y el emisor y la base marcados del otro lado. Allí adentro de ese termocontraíble rarísimo hay dos transistores seleccionados como idénticos para formar el par diferencial de esta etapa. En el lugar de esta restauración yo he puesto unos transistores que pueden ser perfectamente los 2SC1815 Green, seleccionados por su ganancia cercana a 400, de igual ganancia en corriente. Si es 350 los dos, pues que sean 350, y ahí sí se pueden distinguir donde está colector, emisor y base del primero y del segundo transistor. En lugar de poner un termocontraíble como hizo originalmente Marantz, he puesto un T-Wrap y entre los dos transistores hay un poquito de pasta siliconada. Para obtener la máxima linealidad y el mejor funcionamiento del par diferencial, del cual depende la distorsión armónica del resto de la etapa, es importante que estén operando en igualdad de condiciones, en particular con la misma temperatura. Por eso es que van amarrados así, el uno contra el otro. Originalmente, en las reparaciones que yo había hecho, simplemente había colocado un transistor contra el otro con un punto de pasta siliconada, pero es mejor que monten el T-Wrap. Les muestro la reparación de la otra etapa de potencia donde hice algo parecido. Los transistores tienen que estar siempre recostados el uno contra el otro.
Algo más que hemos hecho es que no he querido tocar la función de transferencia, pero sí lo voy a hacer un poquito. El condensador original que trae esta etapa, que no se daña nunca, es de 1 microfarad por 250 voltios. El condensador que yo he puesto, vamos a ver si podemos leer su valor por acá, es de 2.2, está marcado como 255, pero no, 2.2 microfarad, tolerancia J, 250 voltios, fabricado por una empresa cuyo logo es una letra pi. Hemos colocado un condensador de 220 micros por 10 voltios como desacople de la retroalimentación y un condensador de 100 micros por 50 voltios para mejorar la linealidad de la polarización de los transistores de salida, los transistores driver. Aunque esa pieza no es la que a mí me gusta más, yo hubiera preferido utilizar este mismo ELNA que coloqué aquí, mírenlo, aquí está. 220 micros por 10 voltios, que era la reparación que yo había hecho en esta unidad de potencia. Este amplificador no lo voy a salvar, no porque tenga algún detalle, aparte de estar muy sucio, sino simplemente porque está muy deteriorado por fuera y al final no vale la pena salvarlo, nadie lo va a querer comprar en este estado. Porque si por dentro está así de sucio, imagínense ustedes cómo lo dejaron por fuera. Algo más que hemos hecho por esta etapa de potencia es que hemos querido conseguir unos transistores como los originales o tan parecidos a los originales. En este caso hemos conseguido estas piezas Motorola, que son el SJ2019 y el SJ2520, 2519 y 2520. Estos transistores Motorola son también reconocidos en el manual de servicio como las piezas que se pueden utilizar para montar este amplificador. Y queremos que tenga el sonido tan parecido al original como sea posible, amén de la restauración y de cambiar algunas pequeñas cosas. Pero, ¿por qué es complicada una etapa de salida Ciclay? Esta es la etapa de salida clásica utilizada por casi todos los amplificadores que yo les he mostrado en este canal. Aquí está el voltaje positivo, el voltaje negativo, la salida speaker, los transistores de potencia, que son una configuración Darlington complementaria pura. Este, por ejemplo, es el esquema de un amplificador Pioneer cualquiera. El circuito que hace la polarización, una o dos fuentes de corriente variables. Normalmente esta es una fuente de corriente constante y esta es una fuente de corriente variable, que es la que mete la señal de audio a la etapa de potencia, y el circuito de polarización especial que utilizó Pioneer para su serie azul. Este es el esquema de Sansui, ligeramente más complicado, y este es el esquema utilizado por Marantz para sus amplificadores 1120, el 1150, el 1200 y el 1300 tope de gama y los power que le son equivalentes. No parece muy diferente y de hecho no lo es en teoría, porque en teoría una etapa de salida Darlington complementaria como esta y una etapa de salida Darlington convencional como esta se podrían armar igual, pero en la práctica no es así y en audio es diferente. Esta es la etapa de potencia, por ejemplo, de un amplificador relativamente complicado también, el Sansui AU999, que se los he mostrado antes y le dediqué un video en este canal. Tiene un par diferencial, un segundo par diferencial, un conjunto como es un esquema Sansui, el esquema complejo, predrivers, drivers y transistores de potencia. Y este es el circuito polarizador, que lo llaman multiplicador de voltaje base emisor. Este transistor va montado en el disipador de calor de los transistores de potencia para que se caliente junto con ellos y trate de regular la polarización. El problema está en que a él le entra por una pata, desde este transistor que está acá, una corriente variable que hace muy difícil que él pueda mantener el voltaje. Pero eso es otra historia que contaremos después. Este circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 transistores. Es un circuito complicado. No usé un esquema de Pioneer, sino que usé un esquema de Sansui. Y aún así van a notar la diferencia. Este es el esquema de salida completo de nuestro Sansui, de nuestro Marantz 1120, 1150, 1200, 1300, el Power 250 y el Power 300. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 30, 60, 70, 90, 100, 200, 300. Un montón de transistores hay aquí. Pues veamos. De este lado tenemos dos fuentes de alimentación estabilizadas de más y menos 15 voltios, que lo hacen estos Zener y estos condensadores que están acá.
que son en la práctica estos dioditos Zener y estos dos condensadores que ahora serán de 47 microfarad por 16 voltios. Porque este bloque, el bloquecito que está de aquí para allá, que es el amplificador de voltaje, debe trabajar en las condiciones más perfectas posible. Aquí tenemos el condensador original de 47 microfarad por 16 voltios que quedaba polarizado con un voltaje muy pequeñito, que es esta pieza que está aquí. Este condensador que no deja que se vea su valor. Ahí estamos. Esta fuente de corriente que está aquí abajo y este transistor ganador de voltaje producen en este nodo una pequeña señal de audio amplificada. Y este es el primero, segundo bloque de amplificación. Aquí hay dos bloques de amplificación en voltaje colocados en cascada. Luego están los predriver que son H701 y H711, H712. Y este arreglo que está acá. Este es el tercer bloque ganador de voltaje, que en el mundo real son estos dos transistores que están acá, que tienen uno de ellos una fuga de corriente. Los vamos a sustituir los dos. No sé si se puede leer en alguna parte el valor. Ahí estamos, 711 y H721. Acá están. Luego, después de este bloque ganador de voltaje, tenemos el circuito de polarización, el otro polarizador que tiene dos sensores. El primer sensor térmico es el propio transistor, que está montado aquí abajo. Miren, ahí pueden ver el letrero base colector emisor debajo del driver 2SC2073, y a él lo polariza este diodito que está aquí, que es H710, que ya lo vamos a ver aquí. Ahí está, no sé si lo pueden ver en el brillo, H710, que debe estar en contacto térmico con esta lengüeta que es el canal térmico. Y luego están los transistores driver y los transistores de potencia que se montan fuera de la tarjeta. Los transistores de potencia, por supuesto, que son estos que están acá. Acá están los transistores driver, que también calientan y calientan bastante. Y este esquema tiene 1, 2, 3 y 4 bloques de amplificación de voltaje en cascada, cuando un amplificador normal solamente tiene 2 y en algunos casos tiene 3. La primera complicación de este esquema es que requiere un montón de regulaciones térmicas. Les voy a contar. Estos transistores deben siempre conducir la misma corriente, en promedio, porque de la corriente que pasa por aquí depende la polarización de la etapa de potencia. Por eso, uno de estos dos dioditos, no sé si H721 o H720, se coloca en contacto térmico con el disipador de calor de estos transistores para que quede regulada su polarización. Se los muestro. Acá están los transistores predriver ganadores de voltaje. Y aquí, espero lo puedan apreciar, está montado originalmente el sensor térmico en contacto térmico con uno de los disipadores de calor. Espero que lo puedan apreciar. El símbolo que le corresponde es el de una resistencia sensible a la temperatura, pero no es cierto. Es esta, pero es este diodo. Parece ser esta, pero no es esta, es este diodo. La polarización propiamente depende de este componente, que también lleva un sensor térmico, que es este transistor, y este transistor siente la temperatura de los transistores driver, que es el transistor escondido que les mostré hace un momento. Ahí está. Y finalmente está el sensor térmico, tiene 3 sensores térmicos, que siente la temperatura de los transistores de salida, que es H710, que se lo mostré hace un momento, y está acá. Miren, ahí está. H710. En paralelo con este arreglo, yo siempre coloco un capacitor de gran valor. Originalmente era un condensador de 0.1 microfarad por 50 voltios, ya se los voy a mostrar, que es este que está acá. Ese condensador marrón allí que está escondido es el condensador que venía originalmente, pero en paralelo con él yo coloco un condensador de un valor mayor, tratando de que esa polarización sea un poquito más estable. No es tan bueno como el polarizador activo
independiente de la corriente de polarización que llevan los Pioneer Non-Switching Amplifier, pero trata de hacer el trabajo, claro. Y luego están los transistores de salida. Un problema con este circuito es que necesita mucha compensación en la frecuencia. Miren, aquí está el primer compensador en frecuencia, aquí está el segundo, aquí está el tercero y el cuarto, aquí está el quinto, aquí está el sexto y el séptimo y el octavo. Tiene un montón de compensadores en el dominio de la frecuencia, porque la función de transferencia de esta cosa es horrible. Por eso no la he querido modificar. Entonces yo quiero que quede muy claro de que poner los transistores de salida al revés no es un arreglo ligeramente distinto que funcione igual, porque esto no es esto, ni por accidente. Marantz ha hecho un gran esfuerzo por poner este enorme circuito a punto y es lo que más se parece al sonido de un valvular.